Bien, buenos días, buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar sobre las rectas paralelas cortadas por una recta secante. Y también tenemos curso en línea para cualquier lugar donde estén. Eh, el teléfono es 849-535-91 y 25. Bien, aquí tenemos dos rectas paralelas y cortada por una secante. Entonces, como dice en la ilustración, dadas las rectas R, R', significa R aquí y R' aquí. Entonces, T, T', significa T aquí y T' aquí. Entonces, y S' es una recta secante. Se forman los siguientes ángulos. Entonces, aquí tenemos varios ángulos. Tenemos ángulo 1, 2, 3, 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7, ángulo 8. Entre ellos van a haber ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, ángulos colaterales externos, ángulos colaterales internos suplementarios. Entonces, van a haber ángulos alternos internos. Dice que ángulo internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante son iguales. Ángulos alternos internos. Ángulos internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante son iguales. Entonces, hay diferente entre ángulo adyacente, pero aquí tenemos ángulo interno, pero no adyacente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ángulo 3 es igual a ángulo 5. Son ángulo alterno interno. ¿Ok? Y también ángulo 4 es igual a ángulo 6. También son dos ángulos alternos internos, porque están situados adentro. Significa estamos aquí, mira adentro. Significa este lado aquí es igual a este lado aquí. Y este lado aquí es igual a este lado aquí. Eso mismo. Ángulo 4 es igual a ángulo 6. Ángulo 5 es igual a ángulo 3. Bien. Ahora pasamos ángulo alterno externo. Cuando hablamos de ángulo alterno externo, significan los ángulos que están situados en el lugar exterior. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo 2. O sea, vamos aquí, ángulo 1 es un ángulo exterior. El ángulo alterno exterior es 1 y 7. Mira ahí. 1 y 7. Y ángulo alterno exterior, ángulo 2 y ángulo 8. Aquí. Ahora pasamos al ángulos correspondientes. Dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante son iguales. Sí. Significa
Cuando tenemos ángulo 1 aquí, esto es igual con ángulo 5. Significa el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen mismo valor. El ángulo 4 es igual al ángulo 8. Significa, aquí mira, el ángulo 4, aquí es igual al ángulo 8. Significa, tiene mismo valor. Cuando dice igual, significa mismo valor. El ángulo 2 y el ángulo 6 son igual. Mira aquí ángulo 2 y aquí ángulo 6. Son iguales. Significa tiene mismo valor. Y el ángulo 3 y el ángulo 7. Significa aquí el ángulo 3, aquí el ángulo 7, aquí. Significa tiene mismo valor. Ahora vamos a ángulos colaterales externos, o sea, suplementarios. Ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado. ¿Qué dice? Del mismo lado de la secante. Suma 180 grados. Entonces, hablamos de ángulos colaterales externos. Entonces, mira, aquí por ejemplo, ángulo 1 y ángulo 8 son dos ángulos colaterales. Y por eso cuando hace la suma de ángulo 1 más ángulo 8, esto va a ser igual 180 grados, porque son dos ángulos colaterales externos. Significa están situados en el mismo lado. Bien. Y también tenemos aquí el ángulo 2 y el ángulo 7. Son dos ángulos externos. Entonces, cuando hacen la suma de ángulo 2 y ángulo 7 como ángulos colaterales, van a tener la suma de los dos ángulos va a ser igual 180 grados. Ahora pasamos al ángulo colaterales e internos, o sea, suplementario. ¿Ok? Entonces, tenemos ángulo 4, ángulo 5, ángulo 4, ángulo 5, pero son dos ángulos internos, pero están situados en el mismo lado y por eso cuando hace la suma de estos dos ángulos va a ser igual 180 grados. También tenemos ángulo 3 y ángulo 6. ¿Ok? Ángulo 3 y ángulo 6. Cuando suma ángulo 3 más ángulo 6 va a ser también igual también 180 grados. Ahora vamos a hacer una aplicación. Aquí está una aplicación. Calcula el valor de los ángulos ABC, DE, F, X y 2X menos 15 grados. Bien, de la siguiente figura. Vamos a ver. Aquí tenemos ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F. Tenemos aquí, aquí un ángulo X, aquí otro valor. Bien, entonces tenemos aquí
este valor aquí vamos a sumar con este, porque son dos ángulos colaterales externos. Entonces, solución. Escribiendo los ángulos X y 2X menos 15 grados son colateral. Son colateral, o sea, colaterales externos. Entonces, por eso, como estaba explicando, entonces vamos a poner X más 2X menos 15 grados es igual a 180 grados. Okay. Entonces ahora, cuando agrega X sobre 2X, va a ser igual 3X. 3X menos 15 grados es igual a 180 grados. Okay. Entonces, como tenemos una ecuación del primer grado a una incógnita, vamos a poner 3X es igual a 180 grados más 15 grados. Aquí ese menos 15 pasa al segundo miembro como positivo. Entonces, 3X es igual a 180 más 15 grados va a ser 195 grados. Ahora podemos despejar la X. Significa X es igual a 195 grados a dividir entre 3. Entonces, cuando hace la división, X es igual a 65 grados. Como X es igual a 65 grados, significa aquí colocamos el valor de X 65 grados. Tenemos los ángulos como el ángulo A y el ángulo X son ángulos suplementarios. Significa los ángulos A y X son suplementarios. Son suplementarios. Entonces significa ángulo A más el ángulo X va a ser igual a 180 grados. ¿Ok? Entonces sabemos el ángulo X, pero no sabemos el ángulo A. Entonces vamos a sustituir el ángulo X por su valor. 65 grados es igual a 180 grados. De aquí tenemos ángulo A es igual a 180 grados menos 65 grados. Significa el ángulo A es igual a 180 menos 65, 115 grados.
Significa aquí obtenemos el valor del ángulo A. Como el ángulo A es igual a 115 grados, ¿cómo son los ángulos A y D? Son igual. Entonces vamos a buscar los ángulos correspondientes. Los ángulos, como aquí obtenemos ángulo A, vamos a colocar aquí el valor del ángulo A, 115 grados. 115 grados. Entonces aquí los ángulos correspondientes son tenemos ángulo correspondiente, ángulo A es igual ángulo D. Ángulo A es igual ángulo D. Y también es igual ángulo C, ángulo C. Y también este ángulo que está por aquí, ese ángulo que está por aquí es igual, vamos a colocar, es igual ángulo, la medida del ángulo 2x menos 15 grados. Bien. Ahora son ángulos correspondientes. Vamos a ver si no hay más. Ok. Si ángulo A es igual con ángulo D, significa ángulo D es igual a 115 grados. También. Y si el ángulo D es igual al ángulo C, significa aquí el ángulo C también es igual a 115 grados. Y también es igual a la medida de 2x menos 15, significa aquí también es igual a 115 grados. Vamos a probar este ángulo. Vamos a probarlo. Dice 2x, vamos por ahí. 2x menos 15 grados es igual 115 grados. Vamos a ver 2x. ¿Cuál es el valor de x? El valor de x aquí significa 65 grados menos 15. Vamos a ver si es igual a 115 grados. Entonces, 2 por 65 es igual a 130 grados menos 15 grados. Entonces vamos a ver si es igual a 115 grados. Ahora 130 menos 15 son 115 grados. Es igual a 115 grados. Está verificado. Significa aquí
este ángulo vale 115 grados. Tenemos aquí ángulo X. Esto es igual ángulo F también. Ángulo F. Entonces, significa si ángulo X es igual a ángulo F, ángulo X vale 65 grados, significa el ángulo F también vale 65 grados. Aquí tenemos ángulo D y ángulo E. ¿Cómo están estos dos ángulos? Estos dos ángulos son ángulos suplementarios. Bien, como los ángulos D y ángulo E son suplementarios. Entonces, ángulo D más ángulo E va a ser igual a 180 grados. Sabemos el valor del ángulo D. El valor del ángulo D es igual a 115 grados más el ángulo E es igual a 180 grados. Ahora significa el ángulo E es igual a 180 grados menos 115 grados. Y cuando se hace la sustracción, obtenemos ángulo E es igual a 65 grados. Bien. Entonces, si ángulo E es igual a 65 grados, significa aquí colocamos colocamos 65 grados y aquí como todavía en los ángulos correspondientes podemos escribir ángulo E es igual a ángulo B. Son dos ángulos alternos internos. Es igual a 65 grados. Entonces, como aquí como E es igual a 65 grados, entonces B también es igual a 65 grados. Hasta aquí nuestro video de hoy. Pedimos de compartir, dejar un comentario y dar un like. Así que nos vemos a la próxima por un nuevo video. Bye bye, gracias, a la próxima.